Hola amigos, ¿cómo van esas apuestas deportivas? Las apuestas son comunes para ponerle un poco de emoción a una final de un torneo deportivo, un partido de fútbol de temporada regular o una pelea de boxeo, pero también son un método de inversión que podrías considerar para tu futuro. El primer paso se encuentra en perder el miedo a apostar. No siempre encontrarás un método perfecto que te asegure obtener una ganancia, y al final el deporte es algo que se puede predecir, pero la suerte, como sabrás, entra mucho en juego a la hora de un partido de fútbol, de baloncesto o cualquier otro deporte que te imagines. Un error que no necesariamente sea tuyo, sino de algún deportista, puede tirar abajo tus apuestas, y eso no es tu culpa ni de los métodos. Eso al final lo fascinante de este mundo, que cada vez se hace más y más grande gracias a su exposición de forma online. Por otro lado, no puedes esperar ganar siempre o que recuperarás todo el dinero que inviertas de golpe. Es importante que te prepares y estudies el tema, como siempre he enseñado en este canal. ¿Te gustaría conocer cuál es la opción más rentable a la hora de invertir tu dinero? En este vídeo analizo de forma detallada los principales métodos de inversión que existen en la actualidad, que podrás conocer todas las alternativas comparadas con datos reales para que tengas toda la información disponible y puedas tomar la mejor decisión para hacer crecer tu dinero. Sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle y vamos con el primer punto. El lugar que ocupan las apuestas deportivas en el mundo de las inversiones es que hay muchas nuevas formas de inversión, desde depósitos en efectivo de bajo riesgo y bonos a plazo fijo, hasta inversiones más arriesgadas en la que no se garantiza que el capital aumente, como pueden ser unas acciones en una empresa, o incluso puede perderse todo por completo, como en las inversiones de trading diario de divisas forex, en los mercados, fondos de capital, criptomonedas, etc. Los inversores siempre están buscando nuevas formas de diversificar sus carteras, y eso incluye agregar nuevos vehículos de inversión financiera, como te he dicho, las criptomonedas, y ahora las apuestas deportivas con estrategias de inversión a largo plazo. Sí, tal y como lo oyes, las apuestas deportivas entran en ese mundo. Un factor muy importante a considerar es la relación riesgo-recompensa de cada opción, y luego determinar si tu estrategia de inversión te ayudará a alcanzar tus objetivos financieros. Por ejemplo, si deseas lograr la independencia financiera a una edad, por ejemplo, 27 años, simplemente con ingresar el 10% de tus ingresos en la cuenta bancaria cada mes, no te llevará al punto en que puedas dejarlo tu trabajo diario en el corto plazo. Es por eso que muchas personas comienzan a tomar riesgos con su dinero y a buscar otras alternativas. Las formas de inversión son prácticamente infinitas y conviene realizar una serie de clasificaciones para simplificar el proceso. Las formas de inversión son prácticamente infinitas y conviene realizar una serie de clasificaciones para simplificar este proceso. Por ello hay inversiones a largo plazo, a corto plazo, con riesgo bajo, con riesgo alto, y todas ellas tienen sus matices. Así, se puede preguntar si las apuestas deportivas pueden ser y estar dentro de alguna de estas clasificaciones, aunque antes de responder es mejor analizarlo en profundidad. Hay varias dudas que son muy recurrentes a la hora de hacer inversiones, como puede ser si es realmente una inversión segura y fiable, qué porcentaje de suerte hay en las apuestas, se recomienda invertir realmente en estas apuestas. Lo primero, y como siempre he dicho, es registrarse en una casa de apuestas que sea totalmente segura, legal y fiable. Todo esto con el fin de que tus datos personales y tu dinero estén totalmente seguros. Después, es prácticamente imprescindible especializarse en un único deporte y siempre lo he dicho, 2 como máximo. Sí, no hay que ser un apostador todoterreno, ya que la cantidad de datos que hay que manejar es realmente grande. Y si se puede especializar aún más en un único torneo, muchísimo mejor. De esta manera es posible tener más información incluso que la propia casa de apuestas. Los apostadores suelen invertir a largo plazo prediciendo tendencias. Para entender este proceso conviene saber que por muy grande que sea la casa de apuestas, esta no puede controlar a la perfección todos los mercados y por ello, sobre todo en el caso muy conocido por el público en general, no puede implementar las cuotas con absoluta fiabilidad. Es aquí donde tú, como apostador, tomas la ventaja. Una vez los apostadores se especializan en un deporte, estos suelen invertir su dinero en las apuestas a largo plazo. Esto no implica que apuesten a jugadores de torneos o a ganadores, sino que siempre miran más allá. En el deporte es muy complicado adivinar y predecir un hecho concreto, pero lo que es más sencillo es predecir tendencias. Así es como hay que tomarse las apuestas deportivas. Por ejemplo, se puede fallar en el que el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid van a ganar un determinado partido, pero es muy difícil no acertar en una predicción que indique que uno de estos tres va a ganar la liga. Y por tanto, estos tres equipos van a ganar más partidos de los que van a empatar o perder. ¿Es una inversión segura y fiable? Nunca hay una inversión segura y fiable. Si quieres beneficios, debe haber algún riesgo, ya que nadie regala dinero así porque sí, eso no existe. Y por supuesto, las apuestas tampoco son la excepción a esta regla.
Pero que no sean seguras no implica que no se pueda calibrar el riesgo a tomar. Si se quiere ganar dinero, hay que arriesgar, analizando bien cuánto peligro se está dispuesto a asumir en función de la posible ganancia. Por ejemplo, si el Real Madrid juega contra el Levante en su campo, en el Santiago Bernabéu, es bastante probable que las casas de apuestas le den como máximo favorito y le otorguen una cuota de 1,10. Los expertos aconsejan especializarse en un torneo menos conocido. Esto implica que si se apuestan 100 euros y se gana la apuesta, las ganancias sumarían 10 euros. ¿Merece la pena? Pues en este caso posiblemente no, ya que el riesgo es mayor que las ganancias. Es decir, si arriesgan 100 euros pudieron ganar solo 10 euros y en un partido muy concreto donde entran en juego muchas variables. Además hay que decir que la propia casa de apuestas es la que pone la cuota, por lo que es ella la que estipula el riesgo en función de lo que se quiera ganar con esa apuesta. Por eso es tan difícil terminar ganando en las casas de apuestas a largo plazo en deportes o torneos que controlen muy bien y por ello se aconseja siempre especializarse en un deporte o en un torneo quizás un poco menos popular. ¿Qué porcentaje de suerte hay en las apuestas deportivas? El azar o la suerte en las apuestas deportivas siempre es importante y hay que tenerlo en cuenta, pero también es cierto que en este sentido, es decir, en el de los deportes, quizá hay que tenerlo un poco menos en cuenta. Y es que en un partido de fútbol o de tenis o de baloncesto no se puede negar que el azar o la suerte tienen influencia. Un jugador puede fallar un tiro libre en el baloncesto y por ello tu equipo perderá un partido, puede ocurrir. Un jugador puede fallar un penalti y ese equipo por el que apostaste terminaría empatando, cuando los pusiste a ganar. Son situaciones del juego que recaen en la suerte y en el azar, pero en la mayoría de ocasiones el resultado viene dado por el juego desplegado por cada uno de los equipos. Las acciones que ellos tomen influyen mucho más en el marcador que la suerte. ¿Y realmente se recomienda invertir en las apuestas deportivas? Pues lo primero que hay que decir es que el primer consejo que se le da a alguien que quiere empezar a apostar es que se lo tome como un juego, como una forma de ocio que normalmente cuesta dinero. Dando por hecho esto sin decir que va a perder dinero, lo más recomendable es jugar con dinero destinado al ocio, guardar un dinero específicamente para este acto de inversión. Así se puede evitar uno de los mayores peligros de las apuestas deportivas, la adicción. Si se tiene claro que es un juego y si marcas un límite de dinero para apostar, el proceso es mucho más natural y mucho más sencillo, siempre y cuando se cumpla sin excepciones. ¿Se puede ganar dinero si se apuesta bien? Por supuesto, pero siempre analizando perfectamente todas las acciones posibles e intentando tener mucha más información que la casa de apuestas. Esto, como te he dicho, es más fácil hacerlo en torneos menores de deportes que sean menos conocidos. Y haciendo esto, invirtiendo una cantidad máxima de dinero, se puede conseguir ganar a largo plazo, por supuesto que sí. Pero para ello, como en las propias inversiones en otros ámbitos, hay que analizar, investigar, tener mucha información y hacerlo de manera seria. Y obviamente esto no es lo que hace la mayoría de la gente cuando apuesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has sentido que has obtenido información valiosa, por favor, suscríbete al canal para estar atento a nuevos vídeos. No olvides dejar y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en enterarte de los secretos y de los consejos para tener más probabilidades de ganar dinero en las apuestas. Como siempre te digo, recuerda apostar con responsabilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo.